Son las 7 en punto de la noche, continuamos en Aló Ciudadano, ya vamos a conversar con nuestra siguiente invitada, pero antes comentamos algunas informaciones internacionales a propósito de lo que está ocurriendo en Chile. Medios de comunicación como RCN de Colombia destacan la llegada de Raúl Castro. Raúl Castro llegó a Chile para participar en la CELAC en medio de gran polémica a propósito de su presencia en Chile. El presidente cubano Raúl Castro llegó a Chile para participar en la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, entidad en la que su país asumirá la presidencia pro tempore. Castro arribó al Aeropuerto Internacional de Santiago y partió en un vehículo sin hacer declaraciones. Su visita fue precedida de reclamos del gobierno chileno para que Cuba colabore en la investigación del asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán, fundador del conservador partido Unión Democrática Independiente, uno de los dos que forman la coalición que apoya al presidente chileno Sebastián Piñera. Además, a propósito de este tema, CELAC, Unión Europea, encuentro de dos mundos en tiempos de crisis financiera. Análisis de la agencia de noticias El Mundo Economía y Negocios, destaca la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ha traspasado los límites de la clasificación política para ubicarse en el centro de la integración regional. Además, nos vamos a Colombia. Santos recibió informe de negociadores de paz, dice Radio Caracol. El presidente se reunió en la tarde de este viernes con el equipo negociador y fue informado de los avances del proceso de paz con las FARC. Cerramos en Egipto a propósito de lo que está ocurriendo en ese país. El país de España destaca la violencia, sacude el aniversario de la revolución egipcia. La oposición al presidente Morsi quiere recuperar el espíritu revolucionario del año 2011, al menos 5 muertos en Suez y centenares de heridos en todo el país. Continuamos, China. Sí, justamente dándole la bienvenida a la diputada María Corina Machado. Buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos hoy acá. Varios temas están presentes fuera de nuestras fronteras que involucran el nombre de Venezuela. Comenzamos, será por la cumbre de la CELAC, donde está el canciller ahora. Sí, en efecto, yo te escuchaba relatar la noticia y la verdad es que es lamentable que en Chile no se eleven voces por los derechos humanos en Cuba o por el respeto a la democracia y a las instituciones en Venezuela. Es evidente que América Latina, los gobiernos de América Latina, por razones que tienen que ver con ideología, intereses geopolíticos o económicos, han decidido obviar el compromiso que asumimos todos los países que formamos parte de la Organización de Estados Americanos al suscribir la Carta Democrática Interamericana. Y que sea a Fidel Castro, y en este caso a Raúl Castro, quien se le reciba ahora encargado de la CELAC, es realmente un gran golpe para los demócratas de América Latina. Y esto nos hace pensar sobre, para mí, el desafío que hoy tenemos por delante de los venezolanos. Y el desafío es que en Venezuela exista un gobierno venezolano. Que en Venezuela nos demos un gobierno venezolano. Porque hoy nuestro destino, el destino de Venezuela, se está decidiendo en Cuba por miembros del gobierno cubano. Y eso es la humillación más grande y el golpe más brutal a la soberanía de un país. Y peor aún, financiado con dinero venezolano. O sea, ¿cómo podemos pensar que con dinero venezolano se ha financiado la invasión de otro país a nuestro territorio, a nuestras instituciones? Diputada, con relación a la cumbre de la CELAC, la mañana de hoy conversamos con el embajador Milos Alcalay y él decía que aparentemente la oposición perdió una gran oportunidad de asistir a esta cumbre, quizás al foro político del Parlamento Latinoamericano o cualquier otro foro para denunciar justamente lo que está ocurriendo en Venezuela. Quisiera sus consideraciones acerca de este tema, tomando en cuenta el esfuerzo que se ha hecho, que se hizo en la Organización de Estados Americanos y se ha hecho ante otros países. ¿Qué nos dice? Bueno, yo creo que sin lugar a duda nosotros debemos arreciar nuestra voz con mucha más firmeza, pero sobre todo dirigiéndonos a la gente. Porque lo que está claro es que estos grupos, que son clubes de gobiernos, no están representando a los estados, a los pueblos, sino se están cuidando unos a otros sus intereses. Y sabemos que el gobierno de Hugo Chávez, utilizando los recursos de Venezuela, ha hecho un esfuerzo que ha costado muchísimo a los venezolanos de mucho dinero para comprar complicidades. Y eso se materializa en la CELAC, se materializa en la OEA, y bueno, es parte del resultado del ALBA, de Petrocaribe y de otros mecanismos que han dañado a los venezolanos, porque lo que como venezolanos tenemos que pensar es que cuando vamos a los mercados,
y tú ves que hay 78% de escasez de azúcar, de harina, de aceite, pensemos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está detrás de eso? Ha habido obviamente un ataque para destruir la inversión, la producción nacional, pero además es que los recursos de los venezolanos se les están regalando con objetivos políticos a otros gobiernos y en particular al gobierno cubano. Entonces lo que hoy está planteado es un tema de dignidad nacional. Y esto hay que repetirlo y entenderlo. O sea, aquí esto es un tema de soberanía, que nuestro sentimiento nacionalista tiene que aflorar y entender que es inaceptable que existan funcionarios cubanos en notarías, en registros, en nuestros órganos de seguridad, que existan oficiales cubanos dándoles instrucciones a oficiales y soldados venezolanos, que la bandera cubana estén ondeando en los fuertes, en la Casa Guipuzcoana, en el puerto de La Guaira, en las empresas expropiadas en Cargill, en los desfiles militares. O sea, la bandera cubana en el lugar donde debería estar la bandera venezolana. Entonces, frente a esto, nuestro objetivo, nuestro desafío es entender que además, miren, la invasión de Cuba a Venezuela es algo tan antiguo como es nuestra propia democracia. Cuando comenzó la democracia, empezó además una invasión armada, que fue además derrotada militarmente. ¿Cuántas vidas venezolanas se invirtieron y se dedicaron a impedir que esto ocurriera? Después intentaron penetrar las universidades y ahora se colaron, se metieron por la vía de las instituciones democráticas. Así que lo que está planteado hoy para nuestra generación es cerrar un ciclo histórico. Cerrar un ciclo histórico, ya no solo la derrota militar, sino la derrota política, porque algo debemos tener muy claro. Si nosotros, nuestra generación, como lo vamos a hacer, expulsamos al gobierno cubano de Venezuela, a los Castro de Venezuela, realmente estaríamos derrotando el proyecto cubano en América Latina. A ver, diputada, son dos discursos completamente distintos. Por ejemplo, ejecutivos del gobierno de Hugo Chávez dice que aquí no hay escasez, aquí hay acaparamiento, que aquí más bien se defiende la soberanía alimentaria, que por el contrario, quienes son dirigentes de la oposición, quienes a usted lo han mencionado en varias oportunidades, responden a intereses de Estados Unidos, de otras naciones, pero hay un discurso que está apoyado con un músculo mediático y un músculo financiero que se cree. En cambio, cuando usted dice que aquí están gobernando los Castro, ¿cómo usted lo demuestra? ¿Cómo se dice que eso es así? Pero tú piensas, por las banderas, ¿por qué más? ¿Cómo la gente le cree? ¿Tú piensas que los oficiales venezolanos y los soldados venezolanos no saben lo que está pasando? ¿O que los miembros de nuestros cuerpos de seguridad, ellos, su familia, sus hijos, no saben lo que está pasando? ¿O cuando un venezolano llega a un organismo de seguridad del Estado, a un ministerio, y encuentra un oficial del gobierno cubano allí, no lo sabe? Por más que lo nieguen, por más que tengan, como tú bien dices, una campaña de propaganda brutal, utilizando además recursos enormes que se necesitan para situaciones críticas, lo que ustedes recién describían y hablaban antes en la entrevista anterior, el tema de la seguridad y la violencia desbordada. Los venezolanos lo sabemos y lo sentimos. Mira, pero es que el cinismo del régimen ha llegado a tales extremos que el lunes 23 de enero pasó uno de los incidentes que yo creo que más nos ha conmovido en estos días. El incidente monstruoso de una banda que entra a 3 hogares en el 23 de enero, por la fuerza, buscando a los padres, mientras la familia los escondían y sus hijos los protegían. Y en el último incidente, este hombre hace una cosa monstruosa, que es tomar un bebé recién nacido, y decirle al padre que si no se lanza él, le va a lanzar al hijo por el balcón. O sea, ¿a dónde estamos llegando como sociedad? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde puede quedar la indolencia humana? Y al día siguiente, en el mismo 23 de enero, el gobierno se reúne a celebrar el 23 de enero. Primero, la farsa de celebrar una fecha que el propio Hugo Chávez dijo que no había nada que celebrar. Y en segundo lugar, en el lugar donde con todo este despliegue de recursos, los ciudadanos lo que están es desesperadamente pidiendo que exista orden, que exista justicia y que se acabe la impunidad. Entonces, a quienes acusan de violentos
y son quienes tienen un discurso que promueve el odio, a quienes nos acusan de desestabilizar, pero son los que han creado el caos y la anarquía en el país. No, ya el país, la gente, ya no les cree. Se han quitado una careta. Y lo que debemos entender que hoy, así como en el 58, una generación de hombres y mujeres heroicamente defendieron los valores de la democracia y la libertad, no solamente debemos defender la democracia, sino hoy nos toca defender la independencia a nuestra generación. Lo hicimos una vez en el 58 y lo haremos nuevamente en nuestra generación. Bueno, diputada, ¿cómo hacerlo en la práctica? Hoy, por ejemplo, el alcalde metropolitano Antonio Ledesma proponía el tema de la Junta Médica. De hecho, enviaba una carta o la presentaba a la Federación Médica Venezolana. ¿Cómo hacerlo? Es decir, ¿qué propone usted? Mira, así como cada uno de quienes tenemos una responsabilidad política y de representación en la Asamblea Nacional o las distintas instancias de las ramas del gobierno, tenemos la obligación de ejercer nuestro trabajo y elevar la voz frente a un régimen que ha acumulado tanto poder económico, los recursos, las armas, el control de los otros poderes públicos. Debemos recurrir a la gente, a los ciudadanos. Es la organización de cada uno de nosotros desde su espacio íntimo, privado y después colectivo. Entender que no basta con participar en un proceso electoral o con acudir a votar o protestar esporádicamente. Tiene que ser una actitud permanente con la profunda convicción de que lo que se intenta es doblegar una sociedad. O sea, nos quieren de rodillas. Yo digo que la mejor frase que demuestra la intención es cuando miembros del gobierno dicen rodilla en tierra. Yo digo, una rodilla para disparar, pero lo siguiente que aspiran es que tengamos las dos rodillas en tierra para mendigar. Y los venezolanos debemos asumir en nuestra generación que nos toca a nosotros defender con muchísima firmeza. ¿Y cómo se hace eso? Pues sí, en la resistencia ciudadana, en la defensa de los derechos, lo que están haciendo los estudiantes, elevando su voz, los profesores, la propia iglesia, las organizaciones de derechos humanos, y cada vez más lograr esta energía que va contagiando, que va inspirando y que demuestra que no nos vamos a doblegar y que mientras más nos amenacen, mientras más nos agredan, mientras más pretendan que nos fragmentan y dividen, golpeándonos, en el fondo nos fortalecen porque además esas acciones de represión y de amenaza son una evidencia de su propia debilidad, porque es esta gente de este gobierno ilegítimo que hoy existe, que ha violado la Constitución. Sí saben, ellos saben muy bien lo que han tenido que hacer para permanecer en el poder, y eso los debilita. Bueno, perdón que le interrumpa, ilegítimo, pero recuerda que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que hay continuidad administrativa. Sentencia inconstitucional. Vale. Y debemos insistirlo, y yo lo digo y lo ratifico, porque no podemos permitir que un régimen que ha controlado todos los poderes pretenda violar la Constitución y además pensar que nosotros vamos a tolerarlo sin combatirlo. Hay que combatirlo y hay que decirlo. Y al final, la propia Constitución nos obliga a defender la Constitución. Y a mí como parlamentaria, en el artículo 201 de la Constitución, me obliga a actuar con base a mi conciencia. Si yo no le hago caso y no atiendo mi conciencia, yo estaría violando la Constitución. Y es por eso que con mucha firmeza tenemos que mantener nuestras posiciones y como decíamos, buscar la verdad, luchar por la verdad con la verdad. Diputada. Y con la verdad significa decir cosas duras, por duras que sean, hay que decirlas. Vamos a hacer la pausa y al regreso nos va a comentar cómo va a seguir diciendo cosas duras en la Asamblea, en el Parlamento. Ya venimos, 7:14 minutos en Aló Ciudadano, ya regresamos. Con la diputada María Corina Machado. Vamos a dar el número telefónico 706-2688 para que participe si tiene alguna inquietud
Si quiere conversar con nuestra entrevistada, pues lo puede hacer a través de la línea telefónica y también a través de la cuenta en Twitter, @elcitizen. Decía, diputada, antes de ir a la pausa, que usted iba a mantener su voz en alto en el Parlamento. El presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, dijo que quienes no reconocieran a este gobierno, y usted dijo hace algunos minutos que era ilegítimo, pues iban a ser sancionados. ¿Qué le responde? ¿Cómo va a seguir usted en el Parlamento? ¿Cómo va a ser esta dinámica? Nosotros hemos sido no solamente electos, y somos reconocidos por los ciudadanos. Y allí estamos representando en el Parlamento a todo un país. Es el único poder público, el único poder en el Estado que representa a toda la gente. Y es allí, esta es la esencia de la representación y de la soberanía, se expresa allí. De modo que nuestra obligación y el mandato que yo asumí con cada venezolano, por los que votaron por mí en Miranda y por los de toda Venezuela, que no podían votar por nosotros en otros estados, estamos allí representándolos a todos y siendo la voz de los ciudadanos a quienes se quieran callar. Yo estoy cumpliendo mi mandato en tanto en cuanto estoy cumpliendo mi conciencia como establece la Constitución y diciendo la verdad, insisto, por dura que sea. Es el momento que tenemos que asumir que tenemos como sociedad unos desafíos enormes, inéditos. Nunca en 200 años de historia republicana, nunca habíamos vivido un momento como el actual, donde, insisto, no es solamente la democracia lo que se pretende arrebatarnos, es la independencia, es la república lo que se destruye. Frente a esto, tenemos que actuar con muchísima firmeza, serenidad y convicción, y de allí no nos van a sacar de nuestras posiciones. Ahora, la realidad es que el país se enfrenta a un escenario muy complicado. Están coincidiendo tensiones sociales, económicas e institucionales muy profundas. Sociales, ustedes lo relatan aquí todos los días. O sea, el año pasado hubo más de 5.400 protestas. Entiendo que en Argentina el año pasado fueron como 450 y están preocupadísimos, imagínate, 10 veces más. El país está en ebullición por la incapacidad de un gobierno en el momento de mayor bonanza petrolera para atender las necesidades elementales de los venezolanos en servicios, en educación, en salud, en vialidad, en empleo, en seguridad, respeto a la vida. Entonces, esto, lejos de mejorar, lo que estamos viendo es un gobierno absolutamente paralizado, que no toma decisiones, que no son capaces de hablarle con claridad y con la verdad al país, que lo que ya además ha llevado a una situación tan crítica en la institucionalidad, que van a tener que traer al presidente Chávez. Van a tener que traerlo porque evidentemente no son capaces de tomar decisiones y tienen un problema de ilegitimidad profunda, que se les hace más evidente cada día, porque siguen violando la Constitución. O sea, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no solamente es inconstitucional, es un disparate, es inaplicable. O sea, el país absolutamente lo paraliza. Entonces, frente a esto, es también una oportunidad para que los sectores democráticos reaccionemos con fuerza, exigiendo cambios institucionales que lleven al país hacia una auténtica gobernabilidad y que, de presentarse los procesos electorales como están previstos, pues además son una enorme oportunidad de movilización y de reacción de la ciudadanía. Justamente quería preguntarle acerca de eso. Hay dirigentes de la Unidad que aseguran que estamos a las puertas de un proceso electoral, esto a la luz incluso de las declaraciones del presidente Chávez. De hecho, en el acuerdo, en el manifiesto que presenta la Unidad el 23 de enero, se contempla elegir, en caso de ser necesario, un candidato por consenso. ¿Qué nos dice con relación a este tema, a esa posibilidad de ir otra vez a elecciones? Bueno, efectivamente, fue el propio presidente Chávez quien nos planteó esto a todo el país en diciembre. El primero que habló de la necesidad o la inminencia de una nueva elección presidencial. Desde la perspectiva de los sectores de Unidad Democrática, mi opinión es que antes de definir el candidato, lo fundamental es definir la política con la cual nos aproximamos a enfrentar este sistema que ha cooptado todos los poderes y que ha actuado con absoluta violación de la Constitución y los procedimientos. ¿Qué significa definir esa política? Obviamente, entender los grandes temas que nos unen a los venezolanos. Y yo siento que el gran objetivo, el principal objetivo, es lograr un gobierno venezolano para Venezuela. Es rescatar nuestra soberanía y rescatar nuestro país de una intención de dominación extranjera cubana. De cara al proceso electoral propiamente dicho,
este es el momento de definir con mucha firmeza y nuevamente un gran acuerdo de todos los sectores, bueno, ¿en qué términos vamos a ir? Porque nosotros queremos y tenemos el derecho de exigir elecciones de verdad, no una farsa, elecciones que elijan, elecciones limpias, justas, transparentes, elecciones que respeten lo que dice nuestra Constitución y dirigidas por un ente electoral que efectivamente cumpla lo que dice la Constitución en términos del equilibrio y la imparcialidad. Y es el momento de hablar con mucha firmeza y con mucha claridad, porque sabemos que en los procesos electorales anteriores no hemos tenido elecciones limpias, libres y justas. Y los venezolanos lo sabemos, los venezolanos lo sentimos, los venezolanos a mí me lo dicen todos los días por todas partes en el país. O sea, cada testimonio de abuso, de atropello, de violación de derechos, de intimidación, de trampas descaradas en los centros de votación, excluyendo a los testigos con el voto acompañado, con los venezolanos que no les permitieron votar. Tú comienzas a sumar y te das cuenta el grado de alteración que está previsto, que está planteado y contra el cual tenemos que luchar con muchísima firmeza. Son las 7:25, vamos a pasar una llamada a través del 706-2688. Recuerde que si está en Caracas, marca directo. Si está en el interior, el prefijo 022. Estamos conversando con... ¿Buenas tu nombre? ¿De dónde nos llama? Buenas noches, me llamo María Silva, llamo de Caracas. Yo quería hacer una denuncia, aprovechar de la diputada. Anoche, en el programa de La Hojilla, en el Canal 8, el conductor dijo que si el presidente Chávez no volvía, el pueblo iría contra los civiles, la oposición, con palos y cualquier otro tipo de instrumento, pues, agresivo, y que por eso él le pedía, pues, que tomáramos conciencia del peligro que había si el presidente no volvía. Yo me quedé absolutamente en zozobra, aterrorizada, y dije, bueno, Conatel, ¿qué está haciendo entonces? Yo creo que los políticos deberían de hacer mención de este hecho. Gracias. Bien, gracias por su llamada. Señora, no leí el nombre. No le copiamos el nombre, lo tiene producción. Su nombre, disculpe. Pero lo que usted está describiendo es la mejor y más clara evidencia de quién produce violencia, confrontación, miedo, desestabilización en el país. Pensar que por la red, por el sistema de medios públicos, se pueda difundir un mensaje de esa naturaleza, es la evidencia absoluta, clara, de cuál es la naturaleza. No, pero en todo caso, y me disculpe, creo que usted está de acuerdo con eso, ahí están las leyes, ahí está la Constitución, pero es lo que hay que respetar. Pero ahora vamos. No los cuentos de ahí viene el lobo. Ahora vamos. Las Fuerzas Armadas venezolanas tienen muy claro cuál es su mandato constitucional en defensa de la soberanía y en defensa de la voluntad del pueblo. Y la Fuerza Armada Nacional, en tanto ciudadanos militares, que todos somos ciudadanos, y los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, ciudadanos militares, tienen hoy, al igual que nosotros, una responsabilidad histórica. Lo que está en juego, insisto, es la República, nuestra nación. Y si el objetivo con estos mensajes es eso que usted decía, que sintió miedo, yo quiero pedirle que lo que debe sentir es fuerza, porque no vamos a permitir que nuestros hijos crezcan en un país de miedo y de sumisión. Y frente a esto, recordar que somos mayoría los venezolanos que queremos un país gobernado por venezolanos, un país de respeto, un país de superación y un país de libertad. Y en momentos como estos, lejos de debilitarnos, debemos fortalecernos en una acción unida, todos los sectores del país. Bien, tenemos más televidentes, otra llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Mariela González. Señora Mariela, la escuchamos, buenas noches. María Corina, quisiera preguntarte algo. ¿Cómo es posible que en Chile vayan a nombrar presidente del CELAC un dictador cómplice de todos los asesinatos que han hecho, comunista? Eso no es un descrédito, ¿no? Es para todos los que están ahí. Yo no puedo creer que todos estén de acuerdo en que nombrar presidente a Castro del CELAC. Y otra cosa, sigue hablando y sigue diciendo para que alguien diga qué es lo que está pasando con el presidente Chávez, por favor. Gracias. Diputada. Mariela, yo, al igual que tú, y sé que muchísimos hermanos latinoamericanos compartimos esta indignación. No hay derecho que en Venezuela ocurra lo que está pasando, que en Cuba
ocurra lo que le están haciendo los cubanos en violación de sus derechos humanos y que esta sea la respuesta de América Latina. Ahora, frente a esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a callar? ¿Le vamos a dar la espalda al mundo? No, lo que le vamos a hacer es mucho más costoso a esos gobiernos que son democráticos internamente a que toleren estas acciones externamente. Y es por eso que ahora con más razón, y los venezolanos, nuestros compatriotas que están en el extranjero, tienen una tarea enorme que tiene que ser coordinada con nuestro trabajo aquí adentro, de hacerle ver a estos pueblos hermanos que sus países están convalidando, legitimando con complicidad la violación de las prácticas, de los principios democráticos de nuestros países, porque en Venezuela nosotros fuimos los primeros que le abrimos los brazos y salimos a ayudar a Centroamérica cuando sus democracias estaban incipientes, a España en la transición, a Chile cuando la dictadura de Pinochet, hasta allá fueron miembros del gobierno de Venezuela a sacar de las cárceles a quienes estaban persiguiendo y que querían asesinar, y le abrimos los brazos a miles y miles de exilados. Hoy nos dan la espalda estos gobiernos, entonces es a los pueblos de América Latina que comparten nuestra lucha y comparten nuestros valores. Y créeme, en estos momentos que se ven horas oscuras es donde aflora ese sentimiento de amor y de orgullo por nuestra nación, por nuestra patria. ¿Cómo es posible que estén ondeando banderas cubanas? Por eso hace unos días nosotros bajamos una bandera cubana enfrente del TSJ y elevamos una bandera venezolana diciendo que esta es la única enseña a la cual los venezolanos le debemos lealtad, amor y respeto. Diputada, 7:30 minutos de la noche, nos corresponde hacer una pausa. Al regreso hablamos del tema de las elecciones, el tema electoral. ¿Están los venezolanos activados? ¿Están listos? ¿Falta ánimo? Al regreso con María Corina Machado aquí en A Lo Ciudadano. De la noche, continuamos en Aló Ciudadano conversando con la diputada María Corina Machado y tenemos llamadas a través del 706-2688. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Le habla el señor Suárez del Marqués. Adelante, señor Suárez. Bueno, un gran abrazo para la diputada María Corina Machado y tenía 3 preguntitas para ella, si me lo permiten. Una es, ¿qué opina usted de las declaraciones dadas por el señor Diego Arria en contra del gobernador Enrique Capriles y criticando a la Mesa de la Unidad Democrática? La segunda es, ¿qué pasa con esas divisiones que se denotan en la Asamblea, sobre todo en la oposición? ¿No cree que eso es un mal ejemplo para los que queremos salir de esta pesadilla? Y la tercera, yo que voté por ustedes, por los diputados de la oposición, ¿qué pasa que el gobierno hace y deshace en sus narices y no se unen como bloque parlamentario? ¿Dónde está el apoyo de nuestros estudiantes que están luchando por todos nosotros? Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Cómo que se llama? Diego. Suárez. Bueno, tampoco escuché tu nombre. Disculpa que aquí está muy bajito el audio. Bueno, son esenciales los planteamientos que estás realizando. En primer lugar, la unidad se basa en una unidad de propósito. No necesariamente es igualdad de criterios. Y esa es la esencia del pluralismo. Esa es la esencia de la diversidad en un sistema democrático. Y dentro de la unidad y en el bloque parlamentario confluimos personas que tenemos ideas, planteamientos, visiones distintas y sobre todo estrategias diferentes de cómo enfrentar el régimen. Y hemos actuado de manera unitaria en todos los aspectos esenciales medulares. Evidentemente hay matices y hay voces que se elevan con libertad porque, repito, recuerda que el artículo 201, como yo decía, de la Constitución nos obliga a cada diputado a actuar con base en nuestra conciencia. Y nosotros lo ejercemos. En el oficialismo es muy triste cuando tú ves a un bloque completo que le llega una orden por papel o por mensajito y el diputado se para y dice lo que no cree, lo que no lo convence, contrario a sus convicciones. Eso sí es una tragedia. Ahora, hemos concertado, yo estoy de acuerdo, yo personalmente considero que tenemos que tomar acciones más firmes, de mayor desafío, de mayor contundencia, pero hemos ido concertando en todos los temas medulares. En cuanto a las diferencias entre unos u otros líderes, como tú planteabas al principio,
Mira, yo prefiero que esas diferencias se diriman en privado. Yo, como todos ustedes saben, tenía una visión estratégica distinta a la que hubo durante la campaña electoral de cara al 7 de octubre. Pero yo hablé en muchas oportunidades con Enrique Capriles en privado y se lo planteé. Y fue un acuerdo con base a los resultados de las elecciones primarias y actuamos juntos. Ahora, cada quien tiene su posición, su punto de vista, y la unidad no puede convertirse en una camisa de fuerza para coartar la libertad de expresar a los distintos sectores del país, que es natural que frente a una situación tan compleja exijan distintas respuestas. Y ese es el gran desafío. 7:37 minutos, tenemos una nueva llamada, 706-2688. Buenas noches, ¿con quién hablamos y de dónde nos llama? Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Habla Miguel Moreno de la Trinidad. Cuéntenos. Yo quería preguntar a la doctora Machado, ella es representante mía, en este caso de Miranda, ¿por qué no va directamente a Cuba a ver a Chávez? Es decir, ustedes tienen inmunidad parlamentaria, ustedes representan al 52% del país, ¿no es verdad? ¿Qué impide que vayan a ver a Chávez a Cuba? Gracias. Gracias, Miguel. Y me parece maravilloso que además incorpores en tu planteamiento e insistas en el hecho de que representamos a la mayoría del país. Que el 26 de septiembre, a pesar de todos los obstáculos que pusieron, todos, a lo largo del proceso electoral, la mayoría de los venezolanos logramos superarlo y no pudieron arrebatar y desconocer esa mayoría que somos y que seguimos siendo, porque yo estoy absolutamente convencida de ello. Con tu planteamiento, yo soy de la opinión que debemos exigir con firmeza que se diga la verdad. No hay derecho que los cubanos, que los brasileros, que los norteamericanos tengan más información sobre la salud y el estado del presidente Chávez que los propios venezolanos. Sobre la decisión de ir o no un grupo de parlamentarios o de otros representantes, hay distintas opiniones y la que ha prevalecido es una opinión muy pragmática de decir, mira, es verdad, podemos llegar hasta allá, pero estamos claros que los organismos de seguridad del Estado, del gobierno cubano, tienen aislado, prácticamente secuestrado al presidente de Venezuela. Entonces, ¿es realista que presentándonos allá se tendrá la información? Bueno, sí, es una presión, tienes razón. Yo creo que la presión se debe ejercer también, no solamente por los diputados, sino por todos los ciudadanos. Al fin y al cabo, esto es un tema de Estado. Es un tema que tiene consecuencias constitucionales y que nos afecta en nuestra vida todos los días. Ahora, diputada, lo que dice el televidente, llevamos más de mes y medio sin ver o escuchar al presidente venezolano. Esta situación, ¿por cuánto tiempo más se puede prolongar? Además, ¿qué análisis hacen ustedes de la Mesa de la Unidad? Bueno, en primer lugar, tenemos un país paralizado. Un país donde todas las variables económicas están a niveles insostenibles. No me refiero solamente al desabastecimiento, a la crisis de los servicios, a lo que está ocurriendo con los costos. No debería ocurrir nada de eso que usted mencionó porque hay continuidad administrativa. Bueno, lo que hay es la continuidad en la ineficiencia, en la irresponsabilidad y en la indolencia de este gobierno. No solamente hay continuidad, hay profundización. Por cierto, hoy se cumplen 5 meses de la tragedia de Amuay. Sí, esta mañana yo escribía sobre ese tema porque nosotros promovimos una comisión que sigue trabajando, se llama La Verdad sobre Amuay. Y tenemos un trabajo, disculpa, del Departamento de Investigación este fin de semana que va a estar muy bueno. Excelente, justamente se trasladaron hasta allá. Excelente, porque no nos vamos a callar, porque estos temas que además nos tienen que llegar en lo más profundo, porque no solamente son vidas humanas impactadas a las cuales ni siquiera se le ha dado respuesta, familiares que están buscando los cuerpos aún desaparecidos de sus hijos, nietos, hermanos, y no hay respuesta de nadie. Pero es que lo más grave es que no ha habido cambio alguno en la forma como opera Amuay Cardón. Está funcionando la mitad de la capacidad. ¿Tú sabes lo que es que un país como el nuestro esté importando gasolina? Entre 150.000 y 200.000 barriles de gasolina. Esto es algo inaudito. O sea, la capacidad de destrucción que tiene este gobierno y que hace que los venezolanos estemos en esta situación de desesperación profunda. Entonces yo insisto, es un momento de una reacción de todos, con muchísima firmeza, con muchísima conciencia y responsabilidad, porque vienen momentos cruciales en los cuales puede producirse una enorme crisis política y que en ellos, en estos momentos, es momento de exigir cambios institucionales profundos. ¿Esas reacciones se pueden ver en lo electoral? Por supuesto.
Lo electoral es uno de los escenarios clave. Oye, no mencioné uno de los comentarios, porque lo habíamos hablado en el corte tú y yo, y es el tema del apoyo a los estudiantes. Sí. O sea, yo ayer estuve en Aragua, en Maracay, porque 2 estudiantes que estaban en huelga de hambre me pidieron que fuera, porque querían pasar a una nueva fase de la protesta y para poder cerrar esta, pues querían que yo los escuchara, me entregaron un documento. A los estudiantes hay que acompañarlos, son las voces, son un reflejo de la dignidad de un país que no es verdad que está callado, ni ausente, ni indiferente a lo que está ocurriendo. Si se está tratando de dividir, de someter, si el apaciguamiento es la estrategia de este régimen, inspirada en el gobierno cubano, pues nuestra reacción tiene que ser precisamente la contraria. Precisamente la contraria. Y por eso yo digo que aquí tenemos 3 opciones: huir, sucumbir e insurgir. Y huir no es solamente irse del país, es esconder la cabeza como el avestruz y decir que no está pasando nada. No, esto no es conmigo. Sucumbir es tirar la toalla. Sucumbir es decir, no hay nada que hacer, que otro lo haga, voy a ver cómo me acomodo. Insurgir es entender que nuestra responsabilidad personal, íntima, intransferible, la defensa firme, democrática de nuestros derechos, en los espacios individuales y también en organizaciones y plataformas que ofrecen mecanismos de acción colectiva. Uno de los televidentes, diputada, decía, bueno, el gobierno hace lo que quiere en el Parlamento. Hoy vivimos una situación que ya hemos vivido antes, con una trágica cifra de víctimas en la cárcel de Uribana. ¿Quién responde? Es decir, el Parlamento ya no tiene herramientas para pedir responsabilidad al gobierno nacional por este tipo de situaciones, por ejemplo. Las herramientas están claras, tanto en la Constitución como en nuestro reglamento, y nosotros las utilizamos. Y en ese sentido, en todas estas situaciones extremas, de indolencia absoluta, que a uno como ciudadano nos parte el corazón y nos duele, hemos elevado la voz. Y así como ha quedado evidenciado que a quienes quieren callar se les reconoce en estos espacios, también se evidencia cómo el gobierno pretende negar esta realidad. No puedo olvidar el día de una sesión donde planteamos el caso de la cárcel de Mérida, donde había una huelga de madres, pero yo estaba allí en la Unilla y me fue a buscar un grupo de madres y me llevaron. María Agenda, yo no tengo cómo explicarte el dolor y la angustia de una madre que me decía, yo tengo aquí una semana durmiendo y oigo los tiros adentro y yo no sé si ese tiro fue contra mi hijo. Me decía, María Corina, ya me quedé sin lágrimas, ya de tanto llorar ya no me quedan lágrimas. El día que planteábamos eso en la Asamblea Nacional, pusieron a todo volumen una música y una celebración, mientras en la puerta además los empleados jubilados de la Asamblea Nacional alzaban sus voces exigiendo que le pagaran sus derechos. Entonces, eso para mí es quitarse la careta y es la evidencia de cómo este control de los poderes públicos, lejos de darle más poder sobre la gente, los ha ido distanciando de los ciudadanos. Y ese es nuestro gran desafío, mantener ahora más que nunca la fuerza, la esperanza y el espíritu de lucha. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero antes tenemos un servicio público. Son las 7:51 de la noche, continuamos en Aló Ciudadano conversando este viernes con la diputada María Corina Machado y queríamos preguntarle acerca de esta información que publican periódicos como El Universal, tiene que ver con las elecciones municipales y es que el CNE pospondrá las elecciones locales hasta el 14 de julio, dice la nota que suscribe el colega Eugenio Martínez. Rectores volverán a diferir los comicios que inicialmente se plantearon para el 13 de abril y después para el 26 de mayo del año 2013. Quisiéramos las reacciones de la diputada Machado a propósito de esta información. ¿Qué nos dice? Lo lamentable, lo trágico, es que ya estas cosas nos sorprenden. Es evidente que el Consejo Nacional Electoral está absolutamente al servicio de los intereses políticos del gobierno y respeta la Constitución, viola las leyes. Todos sabemos cómo están vencidas las elecciones de alcaldes y concejales y simplemente con base o basándose en lo que son los intereses y las órdenes cubanas están haciendo con nuestras elecciones lo que les da la gana. Y frente a esto tenemos la obligación de reaccionar.
de llamar las cosas por su nombre, de entender que de cara a estos nuevos procesos electorales tenemos que transformar las condiciones y los términos en que vamos a votar para que nuestro voto elija. Queremos elecciones de verdad, limpias, justas, transparentes, y esa lucha la tenemos que dar, porque sí podemos lograr cambios sustantivos, pero tenemos que proponérnoslo y actuar con firmeza, con determinación, con organización, y eso nuevamente, incorporarnos y sumarnos todos a estas exigencias y a esta lucha. Yo quería aprovechar este momento, vinculándolo con el tema anterior que mencionaba sobre lo que está ocurriendo en la CELAC y el tema internacional. Quiero que se me olvide pedirles a todos los que nos escuchan, que así como nos han dado muchos, la mayoría a la espalda, hay una persona que ha apoyado valientemente, con una enorme gallardía, con una enorme dignidad y con un altísimo costo personal, la causa venezolana, y es el embajador Guillermo Cochés, ex embajador de Venezuela ante la OEA de Panamá. Perdón, dije de Venezuela, de Panamá ante la OEA. El ex embajador Cochés, nosotros hemos redactado una misiva, una carta, manifestándole el apoyo, el agradecimiento, el reconocimiento de los venezolanos y comprometiéndolo a que siga ahora como embajador de todos los demócratas de América Latina. Quienes quieran suscribir esta carta pueden entrar a la página web www.20venezuela.com. 20venezuela.com. Ahí está la carta, la pueden leer, y el que quiera poner sus datos puede agregar su firma. Ahora, diputada, de alguna manera, pues las personas todos los días escriben, llaman, lo hemos visto en las llamadas de los televidentes del día de hoy. Los problemas de los ciudadanos parecen muy básicos y hay otros que están como que muy arriba, muy elevados. Estamos viendo que posponen unas elecciones, pero mientras tanto invaden 2 edificios en el casco de Chacao y no pasa absolutamente nada. Pasa lo de la cárcel de Uribana, pero también está pasando el tema de Venezuela, la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo vincular los problemas desde lo más chiquito, lo que toca realmente a los ciudadanos, con todos esos temas que se ven tan grandes? Sí, tu pregunta es medular. Es la esencia de lo que cada uno de nosotros en nuestro hogar, con nuestra familia, tiene que asumir. Porque al final todo es consecuencia de la destrucción de la democracia y de la separación de los poderes, de las instituciones que se están derribando. Como se caen los puentes, como se caen las carreteras, así se nos han caído las instituciones en este país. Y mientras nosotros no entendamos que va a depender de cada venezolano, entender que mientras no exista una verdadera administración de justicia, pues tendremos este horror en las cárceles y este horror en las calles de violencia y de impunidad. Porque en definitiva, aquí lo que está reinando es la impunidad, y eso es responsabilidad de un gobierno que no ha tenido la valentía, el coraje, la voluntad para enfrentarlo. Al final, cada una de esas decisiones o situaciones cotidianas se determinan porque logremos tener en Venezuela, como un gran proyecto nacional, un gobierno de venezolanos, para los venezolanos, que le duela lo que estamos viviendo los venezolanos. Y yo sé que en estos momentos muchos se pueden sentir un poco abrumados por un escenario que luce muy duro, muy doloroso para Venezuela. Yo creo que nuevamente tenemos que inspirarnos, y estos días lo decíamos, en el espíritu del 23 de enero. De la generación que el año 58 salió a la calle con firmeza, con determinación, con valentía, y derrocó una dictadura, derrocó una tiranía. El 15 de diciembre del año 57 hubo un plebiscito que ganó Marcos Pérez Jiménez, el dictador. Por supuesto, al día siguiente el país amaneció en llanto, una tristeza, pero siguieron, lucharon, y días después salía la gente, los venezolanos, hombres y mujeres, a la calle, y esos venezolanos hicieron un doble voto, un doble compromiso, que en Venezuela jamás volvería a existir una dictadura, y que el único régimen que nos daríamos los venezolanos era el sistema democrático. Hoy no es solamente la democracia lo que nos arrebatan, es la independencia. Y debemos recurrir a esas fibras de amor a Venezuela, de nacionalismo genuino, sano, profundo, para asumir juntos la defensa de nuestra nación, de nuestra patria, y demostrarle a la generación del 58 que somos dignos herederos, y que en el futuro, las futuras generaciones mirarán hacia atrás y sentirán un enorme orgullo por lo que hicimos los hombres y mujeres de hoy. Gracias, diputada. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Por estar aquí con nosotros y darle ese mensaje a todos también los que nos llamaron. Feliz fin de semana. Gracias a ustedes.
Bueno, es momento de despedirnos, María Alejandra. Sí, tenemos cerramos, información. como siempre, con información. En 2 años, Chacao suma 17 intentos de invasión. Una información que destaca el diario Últimas Noticias. Ayer desalojaron a 400 personas que ocuparon la Torre Bambalor. En el ámbito internacional, ministros de Exteriores de la Unión Europea y CELAC ultiman la declaración de la cumbre. El tema central de la cumbre, trabajar para lograr unas inversiones de calidad que generen beneficios directos a los ciudadanos y sean respetuosas con el medio ambiente, será abordado ampliamente tanto en la declaración como en el plan de acción que servirá para poner en marcha estrategias concretas en el periodo 2013-2015, información que destaca hasta ahora el diario El Universal. China. 3 notas más que compartir con ustedes. El portal de Globovisión trae que canciller cubano tilda de bestialidad publicación de foto falsa de Chávez en El País. El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó este viernes de bestialidad la publicación de una fotografía falsa del presidente Hugo Chávez por el diario español El País, imagen en la que el mandatario supuestamente aparecía intubado y que generó el fuerte rechazo de Caracas. Hay otra información que queremos compartir con ustedes, está en el portal del Universal, y es que Yelitza Santaella niega persecución contra el gato Briceño. De ese señor no sabemos nada. Me extraña que esté solicitando asilo cuando dijo que se iba a quedar en Caicara, que nadie lo iba a sacar de aquí, dijo la gobernadora de Monagas al referirse a la solicitud de asilo de José Gregorio Briceño al gobierno costarricense. Y también hay una información de esas gratas y que a muchas personas los llena de esperanza y de fe, está en el portal de Globovisión, y es que apareció la Virgen del Valle en la alcaldía de Barcelona. Trabajadores, visitantes, curiosos y hasta la alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Inés Sifontes, se quedaron sorprendidos al ver en el tronco de una palmera una imagen muy parecida a la de la patrona de Oriente. Es la Virgen del Valle que apareció, dijo un señor de mantenimiento que descubrió la imagen la tarde de este viernes 25. De inmediato la voz se corrió y hasta la alcaldesa bajó de su despacho para ver qué sucedía. Los devotos se apostaron allí a ver a la vallita, que siempre está en la recepción de la alcaldía. Y bueno, ahora la cola es inmensa y todo el mundo está creyendo que allí está la Virgen. Si es así, bueno, muchas bendiciones. 7:59, ya cambiando el digital, a las 8 en punto, entregamos la guardia, no se despeguen de Globovisión. Tenemos mucha más información el lunes, Mariale. Así es, está Chubo, está María Elena. Semana para todos. En febrero está el Ciudadano. Bueno, tenemos mucho. Un beso enorme a Leopoldo, que se recupere muy pronto, que esté de regreso. Así es, nos despedimos. Buenas noches y feliz fin de semana para todos.